la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy y me disculpo por entrar un poquito tarde porque estábamos bien, pero algo le pasó a mi computadora y no me estaba registrando el micrófono, así es que bueno, tuvimos que resetearla y eso genera algunos minutos mientras volvemos a instalar todos los equipos. Yo les saludo como ha sido la regla estos días desde mi casa de habitación. Y bueno, quiero contarles que hoy es el tercer programa que vamos a dedicar al tema del reglamento de vida silvestre. Yo le pedí a varios expertos que me acompañaran hoy. Esta mañana recibí una comunicación del MINAE, de don Franklin Paniagua, el viceministro, poniéndose a disposición, y una solicitud para que pudiera ser acompañada dos personas. Así que creo que es uno de los matices con más invitados que hemos tenido y los voy a saludar. Vamos a ver, don Germán Pochet es abogado especialista en Derecho Ambiental, ex vicepresidente del Colegio de Biólogos. Don Germán, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí desde las casas. Gracias por estar con nosotros. Don Víctor González es experto en vida silvestre. Don Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Víctor, ¿usted me escucha? Ok, ahí está don Víctor y lo estamos viendo, don Víctor, pero no lo podemos escuchar. Creo que faltó alguillo ahí de la configuración de su micrófono. ¿Me escuchan? Lo escucho muy largo, don Víctor, pero sí lo escucho. Vamos a ver si soluciona el problema, porque yo los escucho a ustedes. Pero... ahora sí lo escuchamos bien. ¿Cómo le va? Bueno, para servirle, don Randall, a usted, a todos los radioescuchas y a los compañeros de panel. Gracias por estar con nosotros. Don Pompilio Campos es biólogo especialista en manejo y conservación de áreas silvestres. Don Pompilio, bienvenido, ¿cómo le va? Saludos, Randall, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Y igual saludar a todos los radioescucha y a los presentes, don Franklin, Angie, Germán y demás compañeros presentes. Un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. También a don Luis Fernando Morales, que ahí ya está con nosotros. Don Luis Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Bien, por dicha, un saludo para todos, don Franklin, Víctor, Angie, Sea Montero, don Germán, don Randall Rivera y a todos los radioescuchas. Un saludo para todos y qué importante, qué bueno esta reunión. Vamos a conversar un ratico. Sí, y bueno, voy ahora con la parte del Estado. Don Franklin Paniagua es el viceministro de Ambiente. Don Franklin, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Randall. Un saludo a don Germán, a don Pompilio, a don Luis y especialmente a don Víctor, con quien tenemos una relación. Es el hermano de un tío muy, muy querido. Y bueno, también a Angie y a Nela por estar conmigo. Muchas gracias, don Franklin. Y bueno, voy a presentarlas. Doña Marianela Montero es la asesora legal del MINAE. Doña Marianela, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, don Randall. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para todos los panelistas y para la audiencia de este programa. Muchas gracias, doña Marianela, y doña Angie Sánchez, que es la coordinadora de vida silvestre del MINAE. Doña Angie, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, ¿y usted, don Randall? Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los participantes de esta reunión. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia que puede seguirnos a través de diferentes plataformas y que pueden mandar sus comentarios y sus consultas también al Facebook, a Pedro Ramírez, que nos está escuchando, a Víctor Fallas, a Óscar Alvarado, a Alberto Bremer, también a Yenori Cordero, a Norman Moya, a Miguel Gamboa en Punta Arenas, a Marco Ureña en New Jersey, a Randall Dantes también, a Gonzalo Luna, Mau Esquivel, Michael Rivera,
Lili Chacón, bueno, un montón de gente que nos acompaña hoy. Voy a pedirles a los expertos que invité hoy que me den, por favor, sus preocupaciones respecto al tema de vida silvestre, pero para hacerlo de manera ordenada, si me permiten, voy a irle preguntando a cada uno en particular y después voy a pedirle respuesta a esa preocupación particularmente a don Franklin. Y don Franklin, cuando usted lo tenga bien, puede pasarle la palabra a doña Angie y a doña Marianela. Entonces voy a empezar por don Germán. Don Germán Pochet, que les decía es abogado especialista en derecho ambiental. Don Germán, ¿a usted qué le parece el tema del reglamento de vida silvestre, de la ley de vida silvestre? Pero sobre todo, y perdón, se me olvidó decirlo al inicio, hoy incluso me enteré hace un ratito de que Canatur, la Cámara Nacional de Turismo, tiene una reunión para hablar de la afectación que les está generando en turismo también el tema del reglamento. Don Germán, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por esta pregunta. Desde el Colegio de Biólogos, cuando se planteó este reglamento, nosotros enviamos una serie de observaciones porque nos preocupaba cuál era el planteamiento que se estaba teniendo desde el aspecto técnico. Estas observaciones que se enviaron, que fueron más de 75 observaciones, tuvieron muy poca acogida por parte del ministerio, aunque sí hay que reconocer que doña Patricia Madrigal, que era la viceministra, dio varios espacios para poder plantear. El tema es que era como un diálogo nulo, porque realmente se planteaban las ideas, pero no se decía por qué no se iban a adoptar esas ideas. De manera concreta, yo creo que el reglamento tiene una serie de problemas ahorita en la interpretación. Por ejemplo, en la fotografía es claro que se permite tomar fotos con animales cuando son para recuerdos personales. Distinto es alguien que hagan una toma de una jirafa tomándose una cerveza. Pero bueno, pues usted se puede tomar una foto con un animal porque así lo establece el reglamento. En el tema de la entrada de aposentos existe una restricción, pero es decir, es que usted no se puede meter en una pecera con unas serpientes. Distinto es que usted entre a un sitio en donde los animales estén libres. Eso no puede interpretarse aposentos. Existe una muy mala interpretación del tema de mascotización, porque la mascotización en el reglamento se estableció como un proceso de un animal que sale de la vida silvestre y usted se lo trae para la casa y le empieza a dar leche y galletas. Pero ese no es un proceso que se da cuando usted llega y le da de comer una zanahoria a un animal. Igual el tema de la alimentación. El reglamento plantea que se puede autorizar la alimentación, pero ahí han existido una serie de posiciones y malas interpretaciones que han llevado. Por otro lado, hay una serie de problemas estructurales. Por ejemplo, usted como periodista puede tener su propio programa de radio. Un farmacéutico puede tener su propia farmacia. Un arquitecto puede hacer los planos de su casa. Pero resulta que aquí, en este reglamento, plantearon que un regente no puede tener su propio sitio. Si un farmacéutico que ve salud pública, que es un bien superior, puede regenciar su propia farmacia, empezamos a ver en este reglamento donde el asunto se empieza a desequilibrar. Porque le establecieron una restricción a los biólogos para que tuvieran su propio sitio. La certificación que piden del Centro Internacional para tener un centro de rescate que reciba fondos. Esa es una renuncia de los elementos fundamentales de la administración pública para autorizar un sitio. Es decir, el día de mañana le van a decir, usted quiere tener un programa de radio, tiene que pertenecer a una certificación de un ente privado extranjero para poder recibir. El tema de especies ornamentales frente a las especies de vida silvestre. No han sacado, Senara, una lista para decir cuáles son las especies exóticas, cuáles son las especies ornamentales. Y este problema lo estamos viendo, por ejemplo, en pesca. Esta semana SINAC sacó una lista con especies de interés pesquero diciendo que son especies de poblaciones reducidas o en peligro de extinción. Es decir, es evidente que aquí el tema de la administración, en tema de vida silvestre, hay un gran problema. Y quiero aprovechar para plantear un tema que es el tema de las especies de animales de compañía. Aquellas personas que tienen un animal de vida silvestre que resulta ser fundamental para soporte.
me han llegado 2 casos de 2 personas que tienen un padecimiento que requieren estar con ese animal. Y aquí tenemos un grave problema, y es que el Estado no ha implementado el registro de la tenencia de vida silvestre por parte de particulares, como lo establece la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Entonces hay unos problemas de interpretación y hay otros problemas estructurales. Y esto está llevando a un serio problema a las pequeñas actividades económicas. Y es que aquí hemos visto el caso del señor David Patey, pero es que hay que ver la afectación que esto tiene en los pequeños sitios de manejo, en los pequeños hoteles, en los pequeños sitios en donde se requieren estas actividades que se realicen con todos los permisos de ley, pero que son necesarias para ese encadenamiento de la actividad. Esos son como los problemas estructurales que veo yo. Gracias, don Germán. Insisto, para hacerlo más constructivo, voy a preguntarle a cada uno de los expertos y después le paso la pelota al viceministro, quien a su criterio podría derivar en doña Angie o en doña Marianela. Don Franklin, adelante. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias a don Germán por su presentación. Yo quisiera darle la palabra a la licenciada Montero para que aclare los puntos que tienen que ver con lo que don Germán llama la interpretación, señalando el que me parece más fácil de resolver, y es el regente. La función del regente es auxiliar a la administración pública. Por lo tanto, su labor es, como la labor que tiene un fiscal en una junta directiva, la de vigilar a nombre del Estado lo que sucede dentro de ese sitio de manejo. Por lo tanto, es muy claro que no es la misma situación que a la que la compara don Germán. Aquí lo que tenemos es, si se reúnen las dos figuras, un conflicto de intereses, porque el regente tiene como labor esencial que vigilar lo que está sucediendo en ese plan de manejo, con el plan de manejo en ese sitio. Esta es una cosa que me parece a mí preclarísima y que no debería prestarse a confusión. Pero le doy la palabra a la licenciada Montero para que atienda las otras inquietudes de don Germán. Gracias. Licenciada. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como el señor viceministro explicaba, el tema de las regencias en este caso es un tema que primero es un requisito que viene impuesto desde la misma ley. Con la reforma que se da en el año 2012 a la ley, la regencia se establece como un requisito indispensable para que los sitios de manejo de fauna silvestre en cautiverio en el país puedan operar y ser supervisados a través de un tercero que ejerce una función para el Estado costarricense de garante de que ese manejo se haga conforme con la legislación y los buenos principios de la técnica y de la ciencia. Este regente viene investido de una fe pública a través de esta ley para garantizar al Estado que la ejecución del plan de manejo y los informes que este regente hace contengan datos fidedignos y sean así registrados ante la institucionalidad del país. El hecho de don Germán se refería al hecho de que se establece en el artículo 209 del reglamento que el regente no puede ser el dueño de su propio sitio. O sea, que un propietario de un sitio de manejo, aunque sea biólogo, aunque tenga las condiciones académicas para supervisar el sitio, no puede servir a la vez de regente, porque lo establece la legislación de control interno como un tema de incompatibilidad en ese ejercicio de la fe pública. Este artículo 209 ya fue cuestionado ante la Sala Constitucional también, con una acción de inconstitucionalidad que presentó precisamente el Colegio de Biólogos, si no me equivoco, y la Sala Constitucional confirmó la constitucionalidad del mismo. Entonces, me parece que es un tema que está ya bastante tratado, que efectivamente lo que trata es de proteger a la integridad de la fe pública, que aunque la ley inviste a este profesional que va a regentar estos sitios de manejo. Ese
con respecto a ese tema. Luego, con respecto a otros de los temas que pude aquí ir anotando que don Germán nos expuso, bueno, hay temas interesantes, como que don Germán dice que el concepto de mascotización está mal regulado o mal definido en el reglamento de la Ley de Vida Silvestre, pero resulta que la mascotización, que es una palabra novedosa creada precisamente en la ley del año 2012, la Ley de Iniciativa Popular, y que fue creada precisamente por este grupo de expertos que trabajaron estos temas. La mascotización es un concepto que viene definido en la ley, no está definido en el reglamento. De manera que la ley establece claramente y que busca el concepto de mascotización. Entre otras cosas, busca erradicar prácticas que se daban en el pasado, a través de las cuales, si bien un animal silvestre no estaba encerrado en una jaula, estaba sometido a prácticas que lo privaban de sus comportamientos naturales y le impedían hacer una vida en libertad, y lo mantenían sujeto a ese cuidador o a ese sitio donde estaba, de manera que ese animal perdía todas sus condiciones para adaptarse a un proceso de liberación. Entonces, el concepto realmente tiene un sustento técnico importante y está, como le digo, previsto en la ley, no en el reglamento, de manera que difícilmente el reglamento podría venir a cambiar o a modificar lo que ya está previsto en la ley. Además, debo de recordarles que a partir del año 2012, que se reforma la ley, se prohíbe en Costa Rica la tenencia de fauna silvestre en manos particulares. Es una disposición de ley que además viene regulada con una contravención, y se establece tanto la tenencia en cautiverio como la tenencia en condición de mascota. Así lo dice la ley, y está contenido en una contravención en el artículo 110 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que fue reformada precisamente con la intención de erradicar las prácticas de tenencia en domicilios o en lugares inadecuados de fauna silvestre. A partir de este año, la reforma lo que hace es que orienta la posibilidad de tenencia de fauna silvestre solamente para los sitios de manejo que tengan las condiciones adecuadas de bienestar animal, de buen manejo desde el punto de vista también técnico y de supervivencia de las especies. Entonces, estamos erradicando como país, ¿verdad? Y no como instituciones, sino que esto es una voluntad de país, la tenencia en cautiverio de animales silvestres en condición de mascotas o de animales de compañía en el país. Vamos a ver qué otro tema estaba por aquí. Doña Marianela, discúlpeme un momento, simplemente para hacerlo más ágil, don Pompilio, un minuto, y por favor que si es un minuto, después yo le doy otro minuto a la licenciada Montero, pero un minuto usted me puede decir, don Germán, ¿qué le ha parecido esta respuesta tanto de don Franklin como de doña Marianela, don Germán? Bueno, es evidente que, por ejemplo, un regente farmacéutico tiene que inscribir una regencia ante el Colegio de Farmacéuticos para regenciar una farmacia, y esa regencia le da la fe pública para decir qué es lo que se está despachando. Un arquitecto, un ingeniero tiene una bitácora, en esa bitácora es de fe pública, ahí anota cuál es el proceso de avance de una obra constructiva. ¿Cómo se les ocurre decir ahora que es que esa fe pública limita la actividad? Y en el tema de mascotización, lo que estoy diciendo, y aquí lo he puesto en el eje del problema de interpretación, es que esa mascotización la están interpretando de manera equivocada. Mascotización es un proceso, sacar el animal y desviarle sus conductas. Pero no es que usted le dé una zanahoria a un animal que está en un sitio de vida silvestre, que no ha sido sacado, digamos, de un ambiente natural, decir que esa es una actitud de mascotización. Doña Marianela, ¿podría responder en un minuto, si me hace el favor? Lo voy a intentar. Bueno, la diferencia con la regencia de sitios de manejo de vida silvestre es el objeto
o el bien jurídico tutelado. En el caso de la fauna silvestre, la ley la declara como un bien de dominio público. ¿Eso qué significa? Que no son bienes sujetos al comercio de los hombres, que no son bienes como las pastillas que se venden en una farmacia o cualquier otro de estos bienes de libre comercio. La vida silvestre, la fauna silvestre en particular, está declarada como un bien de dominio público desde muchísimos años, desde los años 90 o antes, y en consecuencia es un bien que es de todos los costarricenses. Dice la ley que además su tenencia en cautiverio y su reproducción sostenida no le cambia la condición de silvestre, y en consecuencia el Estado sigue siendo responsable como custodio de ese bien, que es de todos los costarricenses, del adecuado manejo y custodia que se dé. Entonces, no se adquiere un derecho sobre estos bienes, aunque usted los tenga bajo su custodia, porque precisamente son bienes que le corresponden a la totalidad de los costarricenses. Esa es la razón por la cual el Estado considera como incompatible el ejercer el dominio público, el ejercer la regencia, el dueño del sitio de manejo sobre un bien de dominio público, entre otras incompatibilidades que señala la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito para temas relacionados con este tipo de función. El otro tema que se señala sobre el tema de la mascotización, bueno, yo lo que tengo que decirle es que efectivamente el concepto está definido por ley, que no es un tema de reglamento, que los reglamentos lo que hacen es operativizar en la parte funcional las leyes, y que en consecuencia debemos de remitirnos a los que son los conceptos que están en la ley. El hecho de establecer comportamientos que generan dependencia hacia el ser humano en la fauna silvestre, aunque se encuentre en sitios de manejo, como el caso que el señor exponía de la zanahoria, ese tipo de comportamiento no es natural, no es propio de la especie, no es una alimentación que puede encontrar en su estado natural, y en consecuencia le está generando una dependencia hacia el ser humano. Por lo tanto, pueden ser prácticas que sean catalogadas por los expertos. No soy una experta científica, soy abogada, pero si el científico dice que eso son técnicas que mascotizan y que generan esa dependencia y cambios conductuales, como tales encajan en la norma y en la definición de ley. Son las 2:31. Voy a hacerlo diferente para hacerlo más dinámico. Le voy a dar la palabra a don Luis Fernando Morales, que es el presidente de la Asociación Vita Ex Situ, que agrupa a todas estas instituciones, empresas, fundaciones, y cada uno me va levantando la mano si quiere hablar. Yo aquí lo voy distribuyendo. Don Luis, adelante. ¿Qué opina usted de este arranque de la conversación? Bueno, tenemos que tomar en cuenta no solo el reglamento. El reglamento, el momento de ponerlo a operar, está comenzando a demostrar un montón de falencias en la operatividad del mismo. Yéndonos más allá, tenemos que irnos a la parte de elaboración del reglamento, el expediente de cómo fue elaborado. Y algo muy preocupante es que no aparecen las normas de discusión de cada uno de los artículos. No se sabe qué externó cada persona con respecto, o cómo llegaron, a la conclusión del artículo que pusieron en la norma. Por ejemplo, Franklin hablaba ahora, y veo que el tema de regencia se va por lo del interés, conflicto de intereses. En esa Comisión Nacional de Vida Silvestre que se encargó de la elaboración del reglamento, también podríamos encontrar ese conflicto de intereses. Por ejemplo, la señora Chile Ramírez, coordinadora de dicha comisión, era asesora de la viceministra Patricia Madrigal, no era funcionaria del SINAC. Es exempleada de SOAVE y también publicaba en el 2006, fue funcionaria de SOAVE del 2002 al 2006. Y en el 2007 ya escribía para la HS, para la ONG que estuvo también en la elaboración del reglamento. Tenemos también a Gino Viamonte, que fue pedido al CUP de la Universidad de Cartago como especialista en turismo sostenible, pero al llegar a la comisión todas las actas de asistencia que firma, la firma como presidente de Apreflofas, que fue la asociación que comenzó con lo de la ley de iniciativa popular, al recoger las 150,000 firmas que eran requeridas para eso.
ahí también podría haber un conflicto de intereses, porque ella, al ser el presidente de la asociación que hizo la ley, pues entonces también el reglamento lo va a hacer acorde a la ley que ellos mismos hicieron. Isabel Hanauer pertenece a la Fundación Hanauer, los dueños del Centro de Rescate de las Pumas. Quiero hacer ver que las Pumas y Soave son los dos sitios de manejo que son en este momento el soporte de SINAC. Ya don Franklin lo explicó en el programa pasado que sí, que ellos, no sé si se dice así, pero participan para que les paguen los servicios veterinarios que prestan. $10,400 creo que fue a las Pumas, no sé cuál monto será el de Soave. Pero curiosamente, esos dos están desde el inicio del reglamento y en la actualidad se han beneficiado del reglamento. Otra persona que también tiene ese problema es el doctor Mauricio Jiménez Soto de la Universidad Nacional, porque en el 2002 fungía como médico veterinario regente de Soave y entró a la Comisión Nacional de Vida Silvestre como representante del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional. O sea, esto lejos de una comisión, sin restarle el profesionalismo a cada uno, ¿verdad? Pero eso es como una reunión de amigos de hace muchos años, del 2002, que se juntaron en el 2017. ¿Por qué lo digo así? Porque no tenemos esas discusiones que dieron forma al articulado del reglamento. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, si el Colegio de Biólogos le pide a la comisión que le den las actas de cómo llegaron a cada uno de los artículos, y esta es la fecha, porque no aparece en el expediente, esta es la fecha que no le han respondido al Colegio de Biólogos, y eso fue desde el 2018, una cosa así que las pidieron. También tenemos, por otro lado, el hecho de que en el 2015 había un reglamento hecho por funcionarios de SINAC, el cual pasó al despacho de la viceministra, propiamente a Chile Ramírez, y se mandó, porque aquí lo dice ella y aparece en el folio 1162 del expediente, que hizo unas matrices para que cada uno de los miembros de la CONAVIS apuntaran sus observaciones sobre ese reglamento, sobre ese borrador. Curiosamente, no aparecen en el expediente que anotaron cada uno de ellos. Y entre las preguntas que se le hicieron a don Franklin en el programa pasado, de que si doña Chile Ramírez era la que había hecho el reglamento, que él dijo que no, que eso era mucho trabajo, fue una comisión. Curiosamente, en el folio 1847 y en el 1869 vemos que ella les manda un correo a los miembros de la comisión diciéndoles que ya recopiló toda la información, que ya plasmó todo en un documento, que espera que todos estén de acuerdo, que si alguno no está de acuerdo, por favor envíe sus observaciones, ya que ella era la que tenía todas esas matrices de discusión, si es que existieron, ¿verdad? Porque no aparecen en el reglamento. Y la única que hace observaciones es la licenciada Montero. Ahí aparece en el expediente, hizo varias observaciones, y al final le pone, por acá lo tengo, vamos a ver, sí, gran trabajo, muy ordenado y con gran claridad ideológica. O sea, no están las normas técnicas ni las normas científicas, pero sí cumplió una ideología. Eso es lo que no entiendo. Yo no soy abogado, entonces por esa parte no la entiendo, porque yo lo que esperaba ver en el expediente eran todas esas discusiones que hicieron los 6 u 8 miembros de la CONAVIS para saber cómo llegaron, por ejemplo, a prohibir la reproducción en zoológicos. ¿Cuáles son los criterios técnicos y científicos que los llevaron a esa decisión? Y así podríamos enumerar un montón de cosas más, no solo tráfico de influencias. Hay más cosas, en el expediente hay muchas más cosas. Acá nosotros sacamos todo un listado, por ejemplo, de la consulta pública. Si bien es cierto, lo que la consulta pública no es de carácter obligatorio, que se acate obligatoriamente lo que la gente quiere, sí tuvo una consulta pública bastante extraña. Por ejemplo, casi siempre se hace por medio del mail. Esta vez lo hicieron en las páginas de MINAE, que también es permitido. Pero ¿qué sucede? Hubo 43 observaciones al reglamento entre gente privada, entre particulares, asociaciones, colegios profesionales, etcétera, de las cuales solo 2 fueron contestadas, se les contestó al Colegio de Biólogos y al colectivo de mariposas, o sea, la gente de mariposarios.
Si estas consultas, por ejemplo, hubo 13 de lo que son fundaciones, institutos y colegios profesionales y 28 de particulares. Si esta consulta pública se hubiera hecho en el MEIC, como es el procedimiento normal, posiblemente la gente del MEIC hubiera solicitado esas actas de discusión de los artículos para ver por qué la gente no estaba conforme y analizar cómo llegaron a la conclusión, lo cual no hubiera sido posible porque no existen en el expediente. Entonces, nos hace suponer, porque no podemos asegurarlo, pero suponemos que ahí no hubo una transparencia como tal. Porque de ahí, revisar bueno, muy importante, durante esa consulta pública ya la CONAVIS no funcionaba, ya la CONAVIS la habían deshecho, porque el Colegio de Biólogos retiró su representante y puso un representante nuevo. Y curiosamente, no volvió a sesionar la CONAVIS, dejando la consulta pública, el análisis de esa consulta pública no sabemos a quién. Don Luis, permítame darle la palabra a don Víctor González, que me la pidió. Nada más, disculpen, porque todos saben, si no, sin problema, yo aprendí un día de estos, todos saben levantar la mano, pero en Zoom. Sí. Sinceramente no. Bueno. Es que yo vi que don Víctor me levantó la mano así, literalmente. Yo levanté la mano, sí. Pero por aquello es que para no perderme, si alguno la quiere levantar, levántala en Zoom y yo lo veo ahí también. Don Víctor, adelante con su opinión. Escuché a la licenciada decir que los regentes son los garantes de los animales. Quiero preguntarle a don Franklin que si él sabe qué pasaron con los lagartos que le decomisaron a don en Ujarrás de Pérez de León, y lagarto que decomisaron hace poquito en San Carlos, que de buena fuente sé que se murió en Soave, y que los animales que ingresan a Soave, ¿cuántos salen vivos? ¿Cuántos se liberan? ¿Con qué método de investigación se liberan? Porque don Franklin, en esa ocasión, cuando yo lo llamé a él y le pregunté qué habían hecho los lagartos, en Canal 6 presentan una liberación de lagartos y me dicen que esos lagartos se liberaron. Ellos mismos están infringiendo la ley, porque se liberaron 2 lagartos que estaban con más de 5 años de estar en cautiverio. Se liberaron sin estudios genéticos, sin estudios poblacionales, sin estudios de nada más liberar. Esos 2 lagartos, si se liberaron en un río donde hay un lagarto, que tiene que haber, porque tiene que haber sido ahí, en Perdón, el lagarto va a matar a los otros animales porque ellos no saben defenderse en la naturaleza. La otra pregunta de 1,000 colones, cuando yo en Soave entraron 4.500 loras, de las cuales le puedo garantizar que se murió más de la mitad, y las liberaciones que se hacen por parte de Soave y por parte de todos los centros de rescate que ellos dicen son falsas y más que falsas, porque todas estas liberaciones, para liberar un animal, un solo animal, se necesita un biólogo y un veterinario que les dé seguimiento con fuerte monitoreo, y aquí se libera porque se liberaron, y Soave libera pericos, loras que no son de este sector, del área metropolitana, la liberan aquí, porque yo los puedo traer a casa en el barrio San José y ustedes van a ver el montón de loras nucamarillas que hay, que las liberó Soave con los anillos, con sus respectivos anillos, y los pericos haciendo nidos en todas las iglesias de Alajuela, y liberados por Soave. Y la licenciada dice que los animales se adaptan, porque el problema que tenemos en Costa Rica con todos los animales silvestres es enorme. Ellos lo que quieren es arrancar el zacate ya grande, no quieren arrancar el zacate chiquitico. Si ve la cantidad de mapaches y pisotes que vienen por las cuencas de los ríos subiendo, que hay superpoblaciones. Don Víctor, disculpe, se le fue el audio. Creo que se le fue el audio. ¿Alguno de ustedes escuchó a don Víctor? No. Sí, don Víctor, se le fue el audio, y yo le quería pedir a don Franklin, que don Víctor lo nombró específicamente, don Franklin,
si pudiera responderle a don Víctor. Don Franklin, yo le recuerdo a la audiencia, don Víctor es experto en vida silvestre. Don Franklin, adelante. Muchas gracias, don Randall. Vamos a ver, vean la barbaridad del caso que menciona don Víctor. Y esto, nuevamente, lo digo con mucho respeto por todos los presentes en este debate y por todas las personas que se dedican a manejar sitios de manejo. Pero esa gente que lo hace con seriedad contrasta con toda la gente que lo ha hecho y venía a la práctica de hacerlo de una manera irresponsable y fuera de la ley. Imagínese usted, don Randall y la audiencia, que el señor Beita, que tenía estos animales en Ujarrás, los tenía él en un territorio indígena, siendo él no indígena, y teniendo su propia, la propia finca en la que él tenía los animales siendo completamente irregular. O sea, esta persona nunca iba a poder o poner su sitio en orden en esta ley o en cualquier ley anterior, y su manejo era completamente irresponsable. A diferencia de un caso donde haya un sitio que se tienen que hacer un decomiso de animales, en este caso el decomiso tuvo un carácter de rescate, porque esa tenencia de este señor era completa, pero completamente ilegal. O sea, no hay tema de reglamento, no hay discusión aquí de procedimiento o de cómo fue que se hizo el reglamento. Era una tenencia completamente ilegal. Y en ese sentido, la labor que hicieron los funcionarios era de rescatar los animales. Lo otro, don Randall, y con mucho respeto para don Luis y para don Víctor, si hay un cuestionamiento a una actuación de la administración, y en esto don Víctor lo sabe muy bien. Don Franklin, perdón, nada más para escucharlo bien. Es que ahí se nos está filtrando un audio de alguien que lo está viendo por Facebook, creo. Nada más, les voy a rogar, los que no estén en uso de la palabra pueden cerrar el micrófono y así nos evitamos eso. Y don Víctor, ya vi que quería levantar la mano. Yo ahorita le doy la palabra para que le responda a don Franklin. Nada más, por favor, cierren los micrófonos mientras habla otra persona. Don Franklin, disculpe que le interrumpiera, es para escucharlo más claramente, porque usted se refería a don Luis y a don Víctor respecto a la actuación de la administración, viceministro. Sí, señor. Todos los actos de la administración pueden ser recurridos. Todo lo que menciona, yo antes de entrar a la administración trabajaba de forma independiente y mi especialización es precisamente la participación ciudadana. Yo le puedo dar fe a usted de que una de las cosas que la Sala Constitucional respeta con mucho más, con mayor rigor en materia ambiental es la participación. Si hay un cuestionamiento sólido sobre el procedimiento que se llevó de la preparación del reglamento, el cual todo está documentado, el cual tuvo audiencia pública, tuvo debates, tuvo incorporación de criterios técnicos de los diferentes sectores, y todo eso está documentado. Si ese procedimiento tuviera alguna falla, ya le hubieran presentado una acción de inconstitucionalidad o un recurso de amparo, y ese recurso de amparo hubiera pagado. ¿Qué es lo que tenemos en el caso del reglamento? Tenemos un reglamento que fue 5 veces a revisión constitucional y las 5 veces salió sólido. Tenemos un reglamento robusto en términos de su constitucionalidad. Y yo creo que eso es lo que primero debiéramos aceptar en el proceso de aplicarlo. Y yo no dudo, como dijo don Germán, y como estoy seguro que los compañeros conocen, que la situación económica y la situación sanitaria que vivimos afecte de manera especial a aquellos lugares de manejo de vida silvestre pequeños, y que tenemos que tener una consideración muy especial y muy gradual de cómo aplicamos estas normas con esos sujetos. Y en ese sentido, yo quiero reiterar que de parte nuestra no existe ningún interés en cerrar ningún sitio de manejo, y que lo que queremos y el esfuerzo que hacemos es por llevar a cada uno de esos sitios, sean grandes o sean pequeños, a que se ajusten a la normativa. Gracias, viceministro.
Don Pompilio no ha hablado y quiero darle la palabra a él, pero nada más, don Víctor, ¿usted cree que en un minuto usted le pueda responder a don Franklin? Sí, yo le voy a responder. ¿Qué tiene que ver que los animales que se le decomisaron a Orlando Weita tengan que estar o no tengan que estar en tierra indígena, primero que todo? Y los animales que tenía don Orlando Weita, el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas se los había donado a ellos en custodia, y después los protocolos que se llevaron a cabo para el decomiso de esos animales se los puedo enviar por video a él para que vea las barbaridades que hicieron con los pobres venados, con una lapa que no volaba y se treparon a 80 metros y la lapa cayó en un techo y se murió. Y le puedo decir así un montón de cosas. No tiene que ver nada de que esté dentro de territorio indígena o no esté en territorio indígena. Y la otra es, ¿por qué se traen unos animales que son exóticos, traídos, ingresados legalmente? La ley está siendo retroactiva porque ingresaron en 1999 en una jaula que ellos dicen que tenían Orlando Weita de 2 hectáreas y se los traen para SOAVE, habiendo otros centros de rescate más cerca del lugar de donde se fueron decomisados, se los donan a SOAVE y vienen a una jaula de 5x5. Entonces, yo no entiendo ese reglamento, y además, ese reglamento, Denis Yannick, también dueño de SOAVE, estuvo presente en todas esas reuniones, dicho por Shirley Ramírez, que estuvo en esa bendita comisión. Y ese reglamento, yo no sé, don Franklin, yo no soy abogado, yo estudié veterinaria, no terminé, pero estudié veterinario bastante avanzado. El problema es los protocolos que ustedes manejan, el maltrato animal que ustedes defienden tanto, y a final de cuentas es una falacia todo lo que ustedes hablan. Don Franklin, digo, porque no quiero cortarle el derecho a referirse a lo que acaban de decir. Y lo más breve, si puede, por favor, don Franklin. Gracias, don Randall. Don Víctor, discúlpeme que yo no pueda cambiar la ley, pero la ley establece que un requisito es la identificación del lugar donde se van a establecer el sitio de manejo. Entonces, la ubicación como una ubicación ilegal, porque no puede un no indígena ser propietario de una propiedad dentro de un territorio indígena, fue el requisito, de hecho, que hacía que el señor Weita no podía tener esos animales ahí. Esto es una cosa que en repetidas ocasiones la Asociación Indígena de Ujarrás advirtió tanto al Ministerio de la Presidencia, que lleva el tema de conflictos indígenas, como a la CONAI, como al mismo MINAE, sobre el hecho de que este señor estaba desarrollando un zoológico sin tener ni la condición para estar dentro de un territorio indígena. O sea, esto es una cosa elemental, de nuevo. Las demás aseveraciones de don Víctor, yo lo invitaría a don Víctor a presentar las denuncias a través del sistema del CITADA o a través de la forma que él encuentre conveniente sobre la calidad de los operativos que se hicieron, porque eso habría que verlo caso por caso, y lo mejor para evitar estas discusiones es que lo haga un juez y que revise cuál ha sido la operación y la calidad de esa operación. Don Pompilio había levantado la mano, también la levantó don Luis, la levantó don Germán, y doña Angie, excepto por el saludo, no ha participado, pero ahorita le doy la palabra, don Pompilio, adelante. Sí, muchas gracias, Randall. Yo quisiera tal vez como comentar un poco mi perspectiva. Como ustedes ya... Don Pompilio, disculpe, yo no sé si tiene el radio puesto. ¿Usted tiene algún radio puesto? Es otra computadora acá cerca, ya lo están corrigiendo. Ok, nada más que la pongan ahí un poquito en silencio. Adelante, don Pompilio. Ok, gracias. Entonces, como se hablaba en un inicio, mi función o mi papel protagónico en todo lo que se está hablando es cabalmente porque desde que me gradué en la universidad, muy poco tiempo después ejerzo como consultor ambiental y como regente en vida silvestre. Entonces, soy en un punto medio en el que me toca ver la actuación que hace el Estado y también dar el acompañamiento para gestar los permisos y supervisar a todos los proyectos de desarrolladores que hacen emprendimientos con vida silvestre. A esto quiero
hablar de lo siguiente. Para dar un preámbulo muy rápido y irnos un poquito de historia atrás, sabemos que Costa Rica en los años 80 tuvo una gran deforestación a nivel de país y que se tuvo que poner altos radicales porque nos íbamos a quedar sin bosques. Fue cuando se hicieron los parques nacionales, etc. Desde ese entonces se vino marcando a nivel un poco social y a nivel de legislación estructuras reglamentarias y de ley que eran muy radicales porque había un objetivo que era la necesidad de preservar todos los ecosistemas del país. Hoy en día tenemos una situación en que la cobertura boscosa se ha recuperado mucho por un tema de densidad demográfica que es inevitable que el país cada vez tenga más habitantes. Se ha generado toda la interacción entre ser humano y fauna. Entonces, actualmente estamos en una posición en la que se empiezan a hablar, inclusive a nivel de Centroamérica, sobre términos como lo que es el biocomercio y negocios verdes. Entonces, estamos ante un frente y un cambio de paradigma en el que si no hacemos algunos cambios que ahorita voy a citar, la línea del país va a ser que no se pueden trabajar emprendedurismos relacionados al tema ambiental. Y entonces vamos a terminar llenando el país de puros monocultivos, de fábricas, de industrias, de zonas francas, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo me topo en los últimos años, cuando se genera en 2012 la reforma a la Ley de Vida Silvestre y con la implementación del actual reglamento, que es el tema que nos tiene hoy acá en día, con una situación en la que se da un desincentivo a todas las personas que quieren generar emprendimientos relacionados a la vida silvestre. Y eso lo dicen los números, no lo digo solo yo como gestor ambiental y regente, sino que los mismos números lo dicen. O sea, cada vez menos personas se ven interesadas en hacer un emprendimiento con la vida silvestre. Y las personas que actualmente tienen ya proyectos, por una serie de razones que ahorita las voy a citar muy generalmente, ven que la operatividad de esos proyectos no es rentable por una serie de limitaciones. Entonces, ya entrando un poco más en tema, bueno, primero quiero hacer una observación sobre las acciones legales que se han puesto ante la Sala Cuarta. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leerlas y tal vez ahí discrepo, o no sé si es que mi entendimiento no es correcto cuando leo las resoluciones dictadas. La Sala nunca ha entrado a ver el fondo de esas acciones. Lo único que ha dicho es que hay intereses en los cuales se debe ventilar esto en un contencioso administrativo. Entonces, la Sala nunca ha dicho que es constitucional o inconstitucional los artículos que algunos grupos han refutado, porque ni siquiera ha entrado a ver el fondo. Simplemente dicen, no es por esta vía, tiene que irse a debatirlo en un contencioso. Y hasta la fecha no se ha generado, por lo menos que yo tenga conocimiento, pues un proceso contencioso. Ahora bien, independientemente si la norma está bien o no está bien desde el punto de vista constitucional, veámoslo en efectos prácticos. Hay tres ejes importantes que son los que yo identifico con los clientes, con los desarrolladores que se están viendo realmente como comprometidos. Que en este sentido, SINAC tiene que hacer el análisis si quiere trabajar como un ente de acompañamiento y de fomentar proyectos en el país que generen más recursos económicos, principalmente a los sectores rurales que tienen la materia prima de la vida silvestre a mano, o si simplemente se va a pegar a trabajar un reglamento y ser un ente opresor, en el sentido de que si hay oportunidades de mejora para el reglamento, pues no las van a hacer ver y simplemente se va a seguir aplicando, generando cierres a muchos sitios, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, hay tres ejes aquí importantes. Con el tema de la gestión de trámites, para que un desarrollador pueda generar una actividad relacionada a vida silvestre, el regente debe de presentar un plan de manejo. Para eso en el reglamento viene todo un formato en su artículo 88, pero ahí se van a encontrar algunos puntos que efectivamente son incumplibles.
Para citarles un ejemplo, se habla de el generar una barrera perimetral que impida el escape de un animal si el animal por A o por B se escapara del recinto. Esta barrera perimetral, el reglamento no lo define, cómo debe ser construida, y a efectos prácticos como regente, cuando uno le toca hacer un plan de manejo, el poder diseñar una barrera perimetral que impida el escape de animales que vuelan, para darle un ejemplo concreto, y pues técnicamente no es posible. Si tenemos un proyecto que mide 5 hectáreas, el que yo pueda generar una barrera perimetral que me impida el escape de una lapa, es técnicamente viable hacer un domo a 5 hectáreas, porque ya entraríamos en un tema que entra Setena, un tema de viabilidad ambiental, estaría confinando en cautiverio animales que están libres dentro de esas 5 hectáreas, etcétera. Entonces hay una serie de tecnicismos que son complejos de cumplir y que si nos vamos a letra muerta al reglamento, pues simplemente ningún proyecto en este país lo cumple. Otro punto interesante es sobre, el tema de las categorías de manejo. Actualmente, para no extender mucho el tiempo, y tal vez lo habrán escuchado con el tema de la ponderosa y todo, el tema de que un zoológico no le permiten reproducir, que a un zoocriadero no le permiten exhibir, etcétera, genera que para que una actividad sea sostenible y en el que necesite desarrollar los ejes de producción, exhibición y colaborar con temas del rescate, debe de gestionar 3 permisos totalmente independientes, generando eso implicaciones económicas fuertes en los proyectos, lo que no los genera económicamente viables, pudiéndose generar en un único permiso, y desde la perspectiva técnica del plan de manejo, pues ahí sí se van a separar las áreas de acuerdo a los diferentes manejos que se le quiera dar a la actividad. Algo muy interesante es que, por otro lado, se requiere tener un permiso de SENASA, que se llama el Certificado Veterinario de Operaciones, y SENASA solamente da un único permiso por propiedad. Entonces, si vas a inscribir los 3 permisos que te pide SINAC para desarrollar las diferentes actividades de rescate, reproducción y exhibición, por otro lado, SENASA solamente te otorga un permiso para todas las 3 categorías. Entonces ahí vemos cómo 2 entidades públicas, una es en términos más prácticos, que sí se puede sacar un solo permiso, y la otra está generando hacer 3 trámites totalmente independientes, y de antemano un regente por cada plan de manejo que hace, pues va a cobrar honorarios independientes, ¿verdad? Finalmente, yo quisiera hacer hincapié en algo importante que habló la licenciada Marianela y que quiero resaltar aquí. El reglamento y la ley es muy claro y hace ver, y creo que también Franklin lo comentó, al único que se le reconoce una posición técnica y que de hecho el colegio profesional debe certificarlo como una idoneidad es al regente. Ante esta situación tenemos que el regente tiene fe pública y debe de someterse en su colegio profesional a un procedimiento para poder demostrar que tiene el conocimiento como especialista en el manejo de fauna silvestre, y por eso es un fiscalizador de las actividades que se dan relacionadas a un sitio de manejo, desde la perspectiva de lo que hace el funcionario del SINAC y lo que está haciendo el desarrollador. En este sentido, nos hemos topado con una situación a nivel país, que es que los encargados de vida silvestre, que son los funcionarios de SINAC, que están viendo el día a día todos estos sitios, resulta que son personas que algunos son profesionales en otras áreas, como un ingeniero forestal, para dar un ejemplo, otros son técnicos, ni siquiera tienen un bachillerato, y son las personas que deben de fiscalizar de forma interna la función que está haciendo el regente, y son los que autorizan el plan de manejo que presenta el regente. Entonces, ahí tenemos una gran problemática, porque son personas que no tienen idoneidad, y como decía antes, se me escapa el nombre del señor que estudió veterinario, que está invitado al programa, ahí me disculpo. Don Víctor. Víctor, sí, disculpe, don Víctor. Como decía don Víctor, hemos podido ver cómo se han visto en televisión muchos procedimientos que son totalmente, que lo que demuestran es que no hay experiencia por parte de los funcionarios en el manejo de vida silvestre. ¿Por qué? Porque cabalmente están ocupando plazas que los debería de ocupar un profesional que tenga la misma capacidad que tienen los regentes. Y está en ese momento
siendo ocupadas esas plazas por personal que no tiene el conocimiento en vida silvestre. Entonces, eso es un tema bastante preocupante. Ya para finalizar, yo quisiera hacer una pregunta a Marianela, a licenciada Montero, no sé si se llama Marianela, creo que sí. Que es referente cuando ella hablaba del tema de dominio público. Y eso es más que todo como para cultura general y aprendizaje en mi caso. La legislación permite que se inscriban zocriaderos. Voy a poner un caso específico, un mariposario. Entonces un mariposario reproduce mariposas. Un mariposario se inscribe en tributación y le vende estas mariposas, para dar el ejemplo, a un zoológico que tiene un mariposario de exhibición. Entonces el zoológico, como no puede reproducir, le compra las mariposas al zocriadero mediante una factura. Lógicamente se dio el tema de tributación, el Estado ganó su 13%, etcétera. Pero esos animales que se hizo una venta no pasan a ser propiedad del zoológico que las compró, sino que sigue siendo un bien de dominio público. Entonces aquí mi interrogante, y es lo que quisiera aprender, es cómo se permite el lucrar y el que se genere una venta y el mismo Estado gana con un 13% bajo un bien que se vendió, pero resulta que no pasó a manos de ser del sector privado, sino que sigue siendo un bien de dominio público. O sea, vendemos un bien de dominio público, pero no deja de ser bien de dominio público. Eso es algo que siempre me ha causado curiosidad y quisiera aprovechar porque es, creo que, tema de cultura para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Gracias, don Popilio. Ahorita les doy la palabra a cada uno, pero doña Angie no ha participado, así que le quería pedir su opinión respecto a este tema, doña Angie. La consulta específica para Marianela se la vamos a dejar a Marianela, pero sí yo quería hacer algunos comentarios con respecto a don Víctor, ¿verdad? Que él hacía algunos comentarios sobre los análisis o el manejo que se le dio a los cocodrilos antes de liberarlos. Sería muy bueno que consultara el área de conservación, porque nosotros tenemos informes incluso donde ellos manifiestan que se hicieron valoraciones por parte de expertos antes de liberarlos al medio natural. Igualmente, si él tiene dudas sobre los animales que se han llevado al SOAVE o a otros sitios de manejo, ¿verdad? El manejo que se les dieron y qué pasó con ellos, también puede hacer la consulta respectiva al área de conservación que supervisa el SOAVE, ¿verdad? Hay que recordar que siempre que ingresan animales a sitios de manejo, esto también es reportado por el regente, ¿verdad? Hay un regente que tiene fe pública, que tiene que emitir informes trimestrales, y nosotros como autoridad competente también damos supervisión a esos sitios de manejo. Entonces todas estas actividades están bajo la supervisión nuestra y bajo la supervisión del regente, ¿verdad? Entonces es posible que él pueda pedir esa información si lo considera necesario, o ir a otras instancias, como dijo don Franklin, y poner la denuncia respectiva. Con respecto a lo que mencionaba Pompilio, del tema de la dificultad que pone el reglamento para los emprendimientos, hay que recordar que mucho de lo que él mencionó está por ley. Si bien el tema de las barreras perimetrales se detalla o se operativiza en el reglamento, también tenemos que verlo de una forma objetiva, ¿verdad? No podemos decir que no podemos poner barreras perimetrales para todos los sitios de manejo. El caso que expone es interesante, el de las aves, pero también tenemos que pensar en sitios de manejo que tienen especies peligrosas, por ejemplo serpientes, por ejemplo felinos, ¿verdad? Inclusive tenemos registros de escapes, ¿verdad? De especies peligrosas, y por eso es que es importante una barrera perimetral, ¿verdad? Por eso es que se piensa en eso, para salvaguardar a las personas que viven cerca de estos sitios de manejo y también la seguridad de los mismos animales. ¿Qué más tenía por ahí apuntado? El tema de que se prohíbe a los zoológicos reproducir y a los zocriaderos recibir visitación o recibir animales de rescate, ¿verdad? Todo eso está dado por ley, ¿verdad? Insistimos que es el reglamento, pero no es el reglamento. Todas estas cosas vienen desde la ley, están en conceptos que están en la ley. Entonces, como dijo Nelas, no podemos pensar en hacer una reforma al reglamento si la ley lo plasma así. El reglamento lo que hace es operativizar lo que está en la ley. Y nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que aplicar o implementar lo que nos dice la normativa. Y la normativa vigente es la que tenemos. Y estas acciones de inconstitucionalidad que se han rechazado, creo que demuestran que la normativa está bien fundamentada, ¿verdad? Siempre fundamentada en la ciencia, en la técnica. Entonces,
no sé, creo que no tiene sentido seguir discutiendo esto porque ya incluso la sala ha sido muy clara. Y ahora sí le dejo a Nela para que conteste la consulta de las facturas. Ya nada más deme un instante, por favor, denme un instante, porque me hace falta un corte comercial, yo que me uno al inicio cuando entramos al programa, entonces permítanme ir a la pausa. De vuelta nos quedarán unos 8 minutos de programa, lo que me da prácticamente 1 minuto para cada uno y 1 minuto nada más para que la licenciada Montero le responda. Es más, perdón, voy a cambiar, hoy ando como que me antojo de una cosa y después otra. Doña Marianela, en 1 minuto le podría contestar puntualmente a don Pompilio el tema que le consultó y ahorita regresamos y le doy 1 minuto a cada uno para que cierre sus ideas generales y sus aportes al programa, doña Marianela. Bueno, voy a hacer el intento. Estos son temas jurídicos riquísimos, ¿verdad? El dominio público es una figura muy particular donde los bienes que por ley, por voluntad del Poder Legislativo, son declarados del dominio público, se sacan de lo que es la posibilidad de estar dentro de los giros comerciales de la ciudadanía. Eso es el dominio público. En el tema de vida silvestre, sin embargo, la reproducción de vida silvestre a través de un plan de manejo con un plantel parental adecuado y bajo la supervisión del Estado puede generar individuos que puedan ser para comercialización. Precisamente por eso la ley también contempla la posibilidad de tener sociaderos con objetivos comerciales. De manera que la diferencia radica en que si son bienes del dominio público, estos por imperio de la misma ley pueden estar sometidos a procesos de reproducción y comercialización. Sin embargo, es el Estado el que marca las pautas, los requisitos y decide cuáles especies pueden ser objeto de estos procesos y cuáles especies no lo son. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, todo este proceso es de interés público y de dominio público. Es más, tanto la Ley de Vida Silvestre como la Ley Orgánica del Ambiente declaran patrimonio nacional la fauna silvestre. Entonces, esa es la razón por la que, a pesar de que son bienes de dominio público, sí puede darse un proceso de reproducción en los sitios autorizados. Son las 3:10. Permítanme ir a la pausa, entonces regreso y le doy 1 minuto a cada uno con el cierre. Yo creo que va a ser necesario hacer un segundo programa de esto porque se nos ha ido muy rápido. Así es que bueno, son las 3:11. Vamos a la pausa y ya volvemos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. 3:18 p.m. Estamos hablando sobre el reglamento de vida silvestre y bueno, les decía que yo creo que va a ser necesario un segundo programa porque nos quedamos muy cortos de tiempo. De hecho, lo estaba planificándolo para el próximo jueves, que invitaré a ustedes mismos, a menos de que alguno tenga alguna situación en particular. Y le voy a dar 1 minuto a cada uno, que es lo que me quedan 8 minutos de programa para que hagan un cierre. Sin embargo, quiero decirles que durante el programa me han llegado algunas informaciones, unas publicadas por otros medios y otras no. Una de esas es que creo que fue ameliarueda.com que publicó que se va a hacer una inspección en Ponderosa el 3 de junio. Y otra de esas que no se ha publicado y que aprovecho para preguntar es si es cierto que existe una orden de cierre en el centro La Marina en San Carlos y que no se ha comunicado. Para ir uno y uno, digamos, de posición, permítanme pedirle a don Germán que sea el primero en concluir en 1 minuto y ahí voy cediéndole la palabra durante un minuto. Don Germán, adelante. Don Germán tiene el micrófono silenciado. Escuchen. Ahora sí, adelante. No se escucha. Bueno, voy a cambiarlo, don Luis. Bueno, perdón, don Germán, sí, ahora sí lo escuchamos perfecto, adelante. Sí, bueno, digamos, como lo planteé al inicio, que aquí hay unos temas estructurales, es decir, dominio público no está por encima de la vida pública.
Es decir, la vida es el tema de las regencias en farmacéutico. ¿Cómo es posible que un farmacéutico sí pueda regenciar su farmacia por un biólogo? A mí se me preocupa un poco las palabras que cerró Angie, diciendo que aquí no hay mucho ya por discutir. Es decir, aquí hay una realidad nacional que requerimos, como decía Pompilio, en las zonas rurales, reactivar estas actividades. Y esto solo es posible si entendemos que es necesario revisar este reglamento. Y no podemos ser indiferentes a las pérdidas de empleo que se están generando por esta percepción y los problemas estructurales que tiene este reglamento. Yo estaría muy preocupado, pero muy preocupado, viendo cómo hago para resolver este problema y no decir que aquí ya no hay mucho que discutir, porque la realidad es que la afectación está siendo muy grande, ¿verdad?, para estas actividades. Y le agradezco mucho el espacio y por supuesto que aquí el planteamiento es que los beneficios de la biodiversidad tienen que generar un justo y equitativo distribución de los beneficios. Y esto quiere decir que se tiene que distribuir los beneficios de toda esta biodiversidad a la mayor cantidad de personas. Y esto se cierra en el momento que lo que generan es que solo grandes centros puedan manejar vida silvestre. Muchas gracias, don Randall, y a todos los radioescuchas. Gracias, don Germán. ¿Usted me puede acompañar el jueves? Sí, señor. Yo lo puedo acompañar, con mucho gusto. Perfecto. Doña Angie, tiene su minuto. Doña Angie es la coordinadora de vida silvestre del MINAE. Adelante, doña Angie. Muchas gracias. Sí, yo nada más quiero recordar que el reglamento se fundamenta en la ley, ¿verdad? La ley está basada en la ciencia y en la técnica. La ley se hizo para regular y para el uso sostenible, ¿verdad? Sostenible de la vida silvestre en el país. Y ese uso sostenible contempla lo que decía don Germán, ¿verdad? Asegurar el beneficio y el uso para las presentes y las futuras generaciones, ¿verdad? No podemos pensar en utilizar los recursos ahora y si eso va a comprometer los recursos para las próximas generaciones. Yo quiero ser muy enfática en el sentido de que la ley permite el establecimiento de sitios de manejo, cada uno con una categoría y objetivos muy específicos. No prohíbe el uso de la vida silvestre, no prohíbe la implementación de sitios de manejo, pero sí tienen que tener objetivos muy claros que aporten a la conservación de las especies y a ese desarrollo, ¿verdad?, que mencionaban también, social. Y les pongo un ejemplo. Costa Rica es el principal exportador de mariposas, quizás a nivel centroamericano, y eso es gracias a la ley de vida silvestre y gracias a que nuestra ley permite tener criaderos comerciales de artrópodos. Entonces, tenemos que mejorar algunos aspectos con respecto al manejo de mariposarios, a la producción, a las capacidades de los productores, pero estamos siendo un país que se posiciona a nivel mundial gracias a esa normativa. Y tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, yo nada más quiero decir que la normativa se hizo para tratar de regular, para tratar de hacer un uso sostenible y que está fundamentada en bases técnicas y legales importantes, ¿verdad? No podemos obviar eso, no podemos echarle la culpa al reglamento, está fundamentado en la normativa. Y me gustaría que en próximas sesiones también se invite a personas con experiencia técnica un poco más neutrales, porque aquí hay personas que tienen intereses particulares, ¿verdad?, que defienden el tema de los sitios de manejo, el tema de las regencias, y porque hay aquí personas que tuvieron o que tienen sitios de manejo, y me gustaría que se invite personas que tengan un poco más de neutralidad desde la parte técnica y nos digan si todos estos cuestionamientos que se hacen al reglamento realmente son acordes y son correctos. Gracias, doña Angie, pero ¿usted no cree que ese espacio lo completan ustedes? Sí, claro, pero aquí se trata, digamos, tenemos la visión del Estado, ¿verdad? Y tenemos la visión de este otro grupo que tenemos el día de hoy. A mí me gustaría escuchar a la academia, a expertos en temas de, no sé, de manejo de lapas o manejo de mariposas que mencionaba Pompilio, de otros grupos, también acá en la mesa. Doña Angie, ¿usted me puede acompañar el jueves? Me parece que sí. Ok, me confirma después, no se preocupe, nada más quería hacer la invitación individual. Don Víctor González, don Víctor, tiene su minuto, adelante. Bueno, gracias. A doña Angie y a don Franklin les voy a dejar de tarea que se aprendan la ley, que los animales no se liberan, como ella me dijo a mí,
Segundo, yo no tengo ni nunca he tenido, ni voy a tener un centro de rescate ni nada. Yo soy totalmente neutral. Lo que pasa es que estoy viendo el desorden que además, no solo dentro del MINAE, sino en este gobierno, que ha hecho un caos de este país, que ha dejado un montón de gente muriéndose de hambre. Y la otra es a don Franklin, que gracias a Dios que ya van de salida, porque no podemos seguir con ese ridículo que ustedes están haciendo, porque ustedes no se saben ni la ley. A doña Angie, para que se libere un animal después de estar 5 años, no se puede liberar en 24 horas. Hay zoonosis entre los mismos animales y mucho de eso puede contaminar a los mismos animales que ustedes están defendiendo. Y por último, le quiero replicar, los animales se defienden a capa y espada porque ellos no se pueden defender por sí solos. No se vale desvestir un santo para vestir otro santo, quitarlo de una jaula de 2 hectáreas a meterlo en una jaula de 2x2. Eso no se vale, doña Angie. Y como le repito, yo no tengo ningún interés en esto. Lo que necesito es que se haga justicia y que se eduque la gente. No lo que ustedes hacen, penalizar gente. Es educar cómo se aprende. No se vale penalizando. Eso es lo único que les quiero decir y muchas gracias, muy amable. Y sí puedo participar el próximo jueves. Gracias, don Víctor, por haber estado con nosotros. Doña Marianela Montero, que es la asesora legal del MINAE. Tiene su minuto, doña Marianela. Gracias, Randall. Bueno, de mi parte, retomar el tema de que la vida silvestre, que incluye tanto la flora como la fauna, es un bien de la nación, un bien del país, que no está dentro del comercio de los hombres, que esto no es decisión del MINAE ni de las instituciones, sino decisión del país, y que precisamente los cambios ideológicos o filosóficos, como se le quieran llamar, en la relación del ser humano con estos recursos naturales, vienen dados por una ley, y una ley de iniciativa popular, una ley donde los sectores ambientalistas, conservacionistas y toda la población que quiso participar dio su firma y colaboró con la redacción, cambiando paradigmas importantes en el país. Es un reto que tenemos, es un reto importante que tenemos como Estado, como instituciones y como usuarios, dentro de los que están todos los panelistas del día de hoy. Un reto adaptarnos, un reto implementar y cambiar nuestra relación de seres humanos hacia el recurso flora y fauna silvestre. Muchas gracias. Gracias, doña Marianela. ¿Usted también nos podría acompañar el jueves? Con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy amable. Don Luis Morales, que es el presidente de la asociación Vita Ex Situ. Don Luis, tiene su minuto y le iba a pedir por favor que se refiriera, porque yo dije lo de la Marina de San Carlos ahora y usted dijo sí es cierto, entonces le iba a pedir que se refiriera por favor. Claro, bueno, vamos a tratar de hacerlo en un minuto. Primero que nada, tomando al pie de letra lo que dice la licenciada Montero con respecto a la ley, nada más recordar que los animales de Ponderosa y las avestruces de Finca Hojarrás ingresaron antes del 2012, cuando la ley 7317 de vida silvestre no contemplaba a los animales exóticos como vida silvestre en Costa Rica. Por lo tanto, aplicando el artículo 34 de la Constitución Política, no puede haber retroactividad de la ley si va en perjuicio de la persona que adquirió un bien con las condiciones legales de ese momento. Entonces, lejos de estar haciendo un decomiso, como dice don Franklin, por el bien de los animales, ahí no sé si el término estará bien usado, ustedes son los abogados, pero me parece que más bien es confiscatorio. Le están quitando un bien a una persona porque esos animales entran en las 34,000 especies que permite comercializar CITES. Y Costa Rica está adscrito a CITES desde 1975. O sea, un convenio internacional que está por abajo de este reglamento, según ustedes. Y el convenio internacional no puede estar por debajo del reglamento. Segundo, sí es cierto, y me extraña que don Franklin no supiera, siendo el jerarca ahí encargado del viceministerio de Ambiente, que la recomendación que hizo la hermana de Angie, que fue la que se encargó de hacer la visita a la Marina, sea el cierre. Llegaron, hicieron una inspección de 4 horas, 5 horas en el lugar, apuntaron mallas en mal estado, lugares deteriorados,
animales silvestres en el lugar porque se pasaron la barrera perimetral del sitio. Curiosamente, el reglamento no dice cómo tiene que ser la barrera perimetral. Ahí la hacen con malla de ganado, que es lo que tienen a mano, y una danta se la puede llevar en cualquier momento con echar una danta adentro. Curiosamente, no sé si es conveniente que la Coordinadora Nacional y la hermana estén en una misma comisión. Eso queda para ustedes los especialistas. La firmaron como 9 personas, cuando la inspección la hicieron solo 2. Se meten en la parte de dietas y ninguno de ellos es un profesional veterinario acreditado en vida silvestre, como para externar criterios de que las dietas sean deficientes. Y lejos de hacer recomendaciones para beneficiar el bienestar de los animales y el acompañamiento al sitio, lo único que dicen como recomendación es el cierre del zoológico La Marina, sin importarle todos los encadenamientos que se desarrollan a la par del lugar. Es que, ¿qué es lo peligroso aquí? Lo peligroso aquí, don Randall, no es solo que se está desprotegiendo lo que tanto se pretende proteger, que es la vida silvestre. Se está perjudicando a la gente que tal vez tiene una tienda de souvenir, gente que tal vez socría animales para llevar el arroz y los frijoles a la mesa. En época de pandemia no se vale. El caso es por todos los animales que la ley 13 del 2012 pone como silvestres sin ser silvestres. Aquí no hacen una diferencia entre lo que nace en cautiverio y lo que es silvestre. Ahí es donde viene el error. Todo va en un mismo saco y se prohíbe tocar todo. En este momento el SINAC está hasta decomisando pericos de amor, porque nos vinimos a dar cuenta hoy. Animales que forman parte de 54 especies que se reproducen en Costa Rica en las casas desde hace más de 30 años. Don Luis, ¿usted me podría acompañar el jueves? Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, viceministro Paniagua, por favor, tiene su minuto. Si puede referirse a lo de San Carlos, también se lo agradecería, por favor. Muchas gracias. Randall, vea, antes de hablar de estas cosas, yo sí le quiero pedir un favor en relación con el jueves. Yo con mucho gusto puedo participar, pero esta práctica, particularmente de don Luis, de personalizar las menciones, ahora a la hermana de la compañera, antes a la compañera Shirley Sánchez, que ni siquiera forma parte del SINAC, yo sinceramente creo que una forma de altura de tener una discusión es discutir el contenido, no los ataques personales. Yo sí quiero pedirle a usted encarecidamente y a don Luis que mantengamos una altura de esta discusión y que dejemos esas referencias personales que lo único que hacen es sacarnos del tema y despistarnos de lo que estamos hablando. Eso se lo pido encarecidamente. Lo segundo es, yo quiero tomar en la palabra a don Pompilio cuando hablaba sobre cómo mejoramos las cosas. Yo no tengo ninguna duda de que el reglamento hay que mejorarlo. Yo creo que efectivamente tenemos que facilitar el que podamos convertir cada vez más la economía en una economía verde, que la vida silvestre es uno de esos vehículos. Como lo señaló Angie, tenemos el ejemplo de los mariposarios, empezamos a tener producción de harina, de proteína a partir de artrópodos, que ya se está haciendo en el país, se traen animales para biocontrol, hay una serie de empresas innovadoras que están en este tema, hay mucha gente que está aplicando el reglamento y que ayuda en el proceso. Pero yo le tomo la palabra a don Pompilio de que tenemos que hacer un esfuerzo aún más profundo. Y en ese sentido, si pudiéramos que nuestra conversación siguiente sea una conversación más positiva, no para regresar y para mencionar cosas que no podemos verificar aquí en la radio, pero para hablar de cómo avanzamos y de cómo mejoramos el desempeño público y el marco legal. Y tercero, yo quiero hacer llamar la atención sobre cuál es la meta fundamental del trabajo que tenemos y de las normas como las normas del reglamento, y es detener el tráfico de especies. Randall, el tráfico de especies es el tercer comercio ilegal más grande que hay en el mundo después de las armas y de las drogas. Es un problema en Costa Rica, es un problema serio, es un problema para una variedad de especies. ¿Por qué es que tenemos que ser rigurosos con los sitios de manejo? Porque es de los sitios de manejo donde se han detectado parte de esas situaciones de tráfico. Tenemos que ser capaces, entre el sector privado y los centros de manejo y el sector público, de detener todas esas prácticas y este comercio ilegal, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y yo le tiendo la mano a todos los que estamos en este foro para que nos ayudemos todos a trabajar y resolver ese problema. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Entonces usted sí nos puede acompañar el jueves.
Sí, pero le agradezco que dejemos estos ataques personales ya. Eso sí le pido encarecidamente. Viceministro, perdón, y sé que me estoy robando un minuto. Entiendo lo que podría generar una molestia. Digamos que yo podría, y se lo hago también con todo el respeto, reclamarle a don Luis que señale, digamos, a una persona como la hermana doña Angie. Eso lo entiendo perfectamente y entiendo si eso genera molestia. Pero separándome de eso, digamos, de que exista una relación familiar, si existe, digo, yo sí agradecería nombrar a los funcionarios públicos que tuvieron un trabajo público en cada una de las decisiones. Lo que sí me puedo comprometer, don Franklin, es a que el enfoque del próximo programa sea, bueno, esto es lo que tenemos, ahora qué hacemos, ¿verdad? Para mejorar. Igual le agradezco a todos su disposición. Y don Pompilio, su minuto, don Pompilio, muchas gracias. Gracias, Randall. Bueno, antes de dar mis palabras de cierre, quisiera decir que nuevamente la interrogante, la licenciada Montero, no me la aclaró. O sea, sí me aclaró el tema de que efectivamente se les da permiso a los opiaderos para reproducir, pero no se refirió al tema cómo se hacía la venta legal con factura de un bien que continúa siendo de dominio público. Entonces ese interrogante sigue quedando latente, tal vez para un próximo programa puede explicar cómo se puede exportar y cómo se puede hacer venta a nivel nacional de cosas que son de bien de dominio público bajo una factura y que el gobierno ahí obtiene pues su 13%. Yo creo que hace muchísimos años, probablemente yo ni había nacido, hubo una forma de evitar el contrabando masivo de los cigarros. Fue que se legalizaron los cigarros y hoy por hoy tenemos la tabacalera de Costa Rica. Algo que se debería de analizar es si el tema de la venta de animales o criados también se permita para vender a nivel de Costa Rica y no solo de exportar. Es probable que eso ayude considerablemente a la extracción ilegal de pavo. Finalmente, yo creo que en mi caso y el caso de todos los que estamos aquí, con excepción tuya, Randall, todos vivimos de la vida silvestre. Y tanto a los funcionarios públicos como don Franklin y las otras dos compañeras, y también en mi caso, el sector productivo es el que paga nuestros salarios. Entonces, con ese preámbulo yo creo que es sumamente importante de generar, como decía don Franklin, y yo me pongo a disposición con muchísimo gusto, con mis años de experiencia y que vivo el día a día en la calle de estos asuntos, a construir una mejor norma. Y si hay tanta seguridad de que el reglamento no tiene ninguna incompatibilidad con la ley, pues entonces como funcionarios públicos que se deben al sector privado, al sector social, yo creo que es importante pues entonces hacer el análisis cuál es la reforma que requiere la ley y no simplemente a dedicarnos a cumplirla, sino a buscar mejoras y no esperar a que haya un cambio político, sino, o sea, las personas de turno, don Franklin, doña Angie, la licenciada Montero, o sea, que sean personas ejemplares y generan esa proactividad de acompañamiento y oportunidades de mejora para que ojalá todos los días tuviéramos personas inscribiendo a SINAC nuevos emprendedurismos relacionados a la vida silvestre. Y con mucho gusto los acompaño en el próximo programa si habían tiempo. Muchas gracias, don Franklin. Perdón que vuelva con usted un segundo, pero es que no me contestó si usted sabía lo de la orden del cierre en la Marina de San Carlos, don Franklin. Don Randall, las órdenes que se hacen para una cosa como un cierre, que es una cosa muy seria, se dan y se hacen públicas a los dueños. Yo no tengo cómo explicar por qué don Luis trae chismes de esta categoría a un medio público, porque mientras la orden no esté publicada, no existe. Yo no sé a qué documento se refiere, yo no sé por qué él tiene que referirse a estas cosas de esa forma, así que yo no me refiero a eso por discreción, porque si la orden era como tal...
Pero yo creo, vamos a ver, porque no entendí eso. A mí me llegó la información también, pero usted lo que me está diciendo es que no hay nada notificado, eso es lo que me está diciendo. Mientras las cosas no están notificadas, Randall, esas cosas no existen. Yo como funcionario público no le puedo decir que hay una orden cuando la orden no existe. Ok, es que yo no sabía que no estaba notificada, o sea, que no hay un documento notificado. Eso es lo que esa es la aclaración oficial. Don Randall, si no hay una notificación que dice que hay un oficio que se pide el cierre, este cierre no existe y no podemos hablar de eso como si fuera un hecho. No lo podemos hacer. Ok. Bueno, hoy había posiciones contrapuestas y muy profundas como para pedirle que se pusieran de acuerdo en una canción. Así es que la canción la escogí yo. Los espero el próximo jueves. Voy a coordinar como coordiné el programa de hoy. Son las 3:40. Me pasé 10 minutos. Perdón a Esteban, que ya viene con esta tarde. Y a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Don Heiner, que está en Control Master, por favor, suelta la canción que escogí yo hoy. The Lion Sleep Tonight. Por lo menos nos vamos todos con una sonrisa. Hasta luego y feliz tarde.